Bienvenidos a la quinta sección de nuestra serie Estudios en el libro de Daniel, capítulo 2. O lo que es lo mismo, estudio del capítulo 2 del libro de Daniel, versículo por versículo. Quinta sección. Nos corresponde en esta ocasión entrar al versículo 21 del capítulo 2. Dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Hay tanto en esta frase, tanto. Leamos de nuevo. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él muda los tiempos y las edades. En estas palabras da el autor una intimación general preparatoria de que el sueño de Nabucodonosor tiene que ver con los cambios y sucesiones de reinos. Las dos palabras, tiempos y edades, son casi sinónimas. La segunda puede referirse a un punto de tiempo más específico. La primera da más la idea de un periodo. Tiempos viene del caldeo idam, de una raíz correspondiente a la de tiempo fijo, numerada en H5708 en la concordancia Strong. Los tiempos son las fases o periodos de duración de imperios. Y las edades viene del caldeo semán, de la palabra H2165 de la misma concordancia. Lo mismo que H2165, edad, tiempo. De estos dos elementos, tiempos y edades, se dice que el Dios del cielo los muda. Muda es el vocablo traducido del caldeo shená, correspondiente a la palabra H8132, y significa abrogar, alterar, cambiar, demudar, ser diferente, mudar, revocar. Juntas nos hablan del soberano control de Dios sobre todas las circunstancias a través de las cuales se desarrolla la historia humana. Nada escapa a su control. Y si bien es cierto que en este sentido no han faltado quienes lo culpen a Él por las desgracias y dolores sufridos por la humanidad, razonando que si tiene control soberano, ¿por qué entonces no evita el sufrimiento de los inocentes? Precisamente, la información procedente del libro de Daniel ocupa un importantísimo lugar en el esclarecimiento y respuesta a preguntas como la anterior, con el propósito de dejar fuera de toda duda que el dolor y el sufrimiento humano no son culpa de Dios, ni mucho menos originados en Él o en sus propósitos perfectos, basados en su amor y en su bondad. Precisamente porque ama al ser humano, que sufre las consecuencias de su propio mal proceder y trae dolor también a otros de su misma especie, es que el Dios del cielo interviene para cambiar las cosas. Muda los tiempos y las edades en beneficio de la raza humana. Interviene cada cierto tiempo para interrumpir tiranías opresoras y causantes de dolor y sufrimiento. Interviene en auxilio del desvalido ante los poderosos. Y en su perfecto plan de intervención en los asuntos humanos, mudando los tiempos y las edades, un día lo hará en forma definitiva, después de la cual nunca más habrá dolor ni sufrimiento para los que queden de su lado por su propia voluntad, después de ser invitados a aceptarlo como el soberano Señor de sus vidas. Hacia ese día apunta, señala el libro de Daniel con todas sus profecías. El texto dice: quita reyes y pone reyes. Declaraciones similares las hallamos en otros lugares de las Escrituras, haciendo alusión a la soberanía divina. Entre otros, Job 12:18. Él rompe las cadenas de los tiempos y les ata una soga a sus lomos.
Salmo 75, 5 al 7. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Jeremías 25, 7. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Son tremendos estos textos. He aquí al cautivo judío, sereno, dueño de sí mismo, en presencia del monarca del más poderoso imperio del mundo conocido en aquel entonces. En sus primeras palabras rehúsa aceptar los honores para sí y ensalza a Dios como la fuente de toda sabiduría. El poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido del cielo, y del uso que hace de este poder tal gobernante depende su éxito. Reconocer el desarrollo de estos principios en la manifestación del poder de aquel que quita reyes y pone reyes es comprender realmente la filosofía de la historia. Los gobernantes terrenales ocupan sus tronos solo mientras Dios se los permite. Concluimos las observaciones a tan significativa frase, quita reyes y pone reyes, con las seleccionadas declaraciones de Elena G. de White. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, ambición o capricho. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima, entre la trama y urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso, que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Estamos viendo esta frase ya por segunda vez, porque es impactante. Su síntesis, o la síntesis que hace es impresionante. El texto sigue diciendo, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel continúa con su alabanza al único y sabio Dios, a la única fuente de sabiduría y ciencia. Es que, medidos por las mentes finitas, los hombres son llamados instruidos y grandes, pero con toda su decantada sabiduría y conocimiento no pueden conocer a Dios y a Jesús a quien Él ha enviado. Ningún hombre que jamás haya vivido o que vivirá alguna vez puede pretender ser guía infalible, el supremo revelador de la verdad. Los hombres pueden procurar alcanzar la más alta norma de sabiduría, pero hay uno, un maestro enviado de Dios, que es más alto que ellos. Ningún maestro humano lo puede igualar. Y Daniel tenía esto muy claro. Es de notar que esta alusión al Dios del cielo como el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos es usada por Daniel en un marco circunstancial en el que un grupo de hombres se había autoasignado sabios y entendidos en todo conocimiento de lo oculto a los hombres. Daniel quiere dejar claro desde el inicio de su oración que sabio solo hay uno y que a quien él quiere da sabiduría y conocimiento. Y las circunstancias inmediatamente anteriores habían demostrado eso con sobradas evidencias. Daniel continuó con su alabanza a Dios. En el versículo 22 leemos, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Él revela. Hermanos y amigos queridos, Dios vive y reina. Dios revela sus secretos a sus siervos los profetas. Él no es un Dios oculto, escondido, que evita relacionarse con nosotros, contigo y conmigo, desinteresado en nuestras cosas, sino que agota todo recurso posible para acercarse y comunicarse, para encontrarnos, para revelarse, a fin de que le conozcamos. Tiene gran interés en eso.
y que sepamos de su voluntad para con nosotros, que es solo para bien. Qué maravilloso es pensar en ese Dios revelador en un tiempo como el nuestro, de tanta incertidumbre en todas las áreas que conciernen a la humanidad. Él no está lejos de cada uno de nosotros. Según Hechos 17:27, Él revela. ¿Qué revela? El texto dice, lo profundo y lo escondido. Esto es verdad, no solo en cuanto al desarrollo de la historia y al futuro universal de nuestro mundo, que es el contexto del libro de Daniel, sino también en lo que concierne a nuestra vida individual, personal. Él revela lo profundo y lo escondido, a fin de que al sacarlo a la luz nos conozcamos a nosotros mismos y a Él, para que en su sabiduría y poder nos transforme a su semejanza, con el propósito de que el clímax de la historia nos encuentre del lado de los vencedores. No hay nada oculto a su conocimiento, no existe secreto escondido para Él, no hay eventos que lo sorprendan. El futuro es para Él como el pasado, ya lo vio. Es por eso que revela. ¿Qué revela? Lo que está en tinieblas para nosotros. Y esto se debe a que con Él mora la luz. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. A ti. Daniel es insistente y explícito en tributar toda la gloria a Dios. Noten cómo en forma repetitiva, insistente hace esto. Toda la gloria es para Dios. ¿Cuál Dios? Dice, Dios de mis padres. En primer lugar, sus progenitores, pero seguramente que Daniel recuerda también en este momento de su oración la ocasión en la que Dios se reveló a sus padres, a Israel, cuando estaba cautivo en Egipto. Y lo hizo para traer liberación. Él, Daniel, está viviendo lo mismo y por eso da gracias y alaba a Dios. Te doy gracias y te alabo, dice. Pero Daniel tiene otras razones más para agradecer y alabar a Dios. Le había dado 3 cosas: sabiduría, fuerza y revelación. Sabiduría para hallar gracia ante el rey y para darle a conocer el asunto de su sueño. Fuerza para mantenerse confiado y en pie ante la grandeza y poder de un rey airado en extremo. Y revelación para ayudar al rey en su angustia y para dar a conocer la voluntad de Dios en el drama de los siglos venideros. Luego dice, lo que te pedimos. Hay 2 asuntos aquí dignos de resaltar. 1, la humildad de Daniel. Aunque en esos momentos él es el representante oficial del Dios del cielo, él no olvida a sus amigos. No, noten que en la oración en la que alaba al Señor, él no dice gracias por darme lo que te pedí. Dice lo que te pedimos. La vanagloria no haya lugar en su corazón. Y 2, la importancia de ser específicos al orar. Ellos recibieron, ¿qué cosa? Lo que pidieron. Nuestras oraciones no deben nunca ser ambiguas, indefinidas, sino específicas, claras, y así será la respuesta. Ellos pidieron poder conocer el asunto del rey, y se les dio a conocer el asunto del rey. Versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Después de esto, la idea en el texto hebreo puede entenderse también como a causa de esto, o por causa de esto. No mates a los sabios de Babilonia. Esta frase, en labios de Daniel, es una de las más aleccionadoras para nuestra vida práctica. En primer lugar, Daniel continúa expresando el amor
de Dios que lo guiaba a todas sus acciones. Él está preocupado por los sabios, ¿se dan cuenta? Había muchas cosas más en las cuales podría tener su mente, pero está preocupado por los sabios. Interviene a su favor como primer acto después de su oración de alabanza. Qué bueno sería que con todos los que alaban a Dios suceda lo mismo y se manifieste el mismo espíritu compasivo y bondadoso por los demás. En segundo lugar, hay aquí una lección para el mundo no cristiano, y es que la presencia de un hijo de Dios en el lugar es una bendición que muy pocos siquiera sospechan. De cuántas adversidades han sido librados los incrédulos, de cuántos peligros y desgracias por causa de que en el lugar había un hijo de Dios. Fue así con Pablo y los tripulantes del barco, según Hechos 27-24. Estos sabios no habían hecho nada para ganar el indulto, pero se salvaron por la presencia de un hombre justo entre ellos. Llévame a la presencia del rey es la petición. ¿Por qué hablaba Daniel con tanta confianza? ¿Qué hubiera hecho usted? Llévame a la presencia del rey. Porque lo que lo movía era una santa osadía. Pidió ir a la presencia del rey debido a que había estado en la presencia del verdadero rey en oración. Yo le mostraré la interpretación. No hay aquí el menor indicio de jactancia propia. El yo aquí es el portavoz de Dios, la voz de Dios, su profeta. Y esto nos lleva al versículo 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Lo dicho por Arioc no era cierto. Él no había hallado nada, porque no había andado buscando nada. Como pretendió que el rey le creyera para caer en gracia con él. He hallado. Él no andaba buscando a Daniel. ¿Andaba buscando para qué? Para matarlo. Fue Daniel quien buscó a Arioc, según el versículo 14. Pero parece que el rey no le dio mucha importancia a eso. Estaba interesado en otro asunto. Estaba más interesado en lo que podía escuchar de Daniel, que de paso regresaba a su presencia después de haber solicitado tiempo. El rey esperaba ansiosamente su regreso. La mentira de Arioc es como toda mentira, sin sentido alguno, y cae por su propio peso. Le fue muy bien que el interés del rey estuviera en otro asunto. Y pasamos al versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el asunto que vi y su interpretación? Aquí se refleja la duda del rey acerca de la capacidad de un hombre tan joven para desentrañar un asunto tan difícil. A pesar de que tenía evidencia de la sabiduría especial de la que habían dado prueba Daniel y sus amigos, como estudiamos en el capítulo 1, ¿recuerdan? En la mente del rey, una avalancha de dudas lo hundían en la incertidumbre y se preguntaba seguramente cómo este muchachito podría sacarlo de su angustia, cuando ni todos los sabios de su reino juntos lo lograron. ¿Podrás tú? Fue la pregunta. La respuesta fue inmediata. Nada podría amedrentar ni subestimar a este joven que venía de una audiencia directa con el rey del universo. Notemos algo interesante. La respuesta de Daniel fue: no, yo no puedo. ¿Fue esa? No, no fue. No podía responder así, porque eso sería contradecirse a sí mismo, puesto que ya le había dicho a Arioc: llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Verso 24. Y Arioc estaba ahí,
escuchando a Daniel. Y aun cuando no hubiera estado, Daniel no habría cambiado su aseveración. Pero notemos que tampoco dijo, sí, claro que puedo. Veamos su respuesta. Versos 27 y 28. Daniel respondió delante del rey: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero, yo sí. No. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Algunos aspectos a resaltar de los versículos 27 y 28. 1. Una vez más, ahora ante el rey, Daniel indirectamente aboga a favor de la vida de los sabios de Babilonia, no ignorando que las pretensiones de estos de conocer el futuro eran falsas, pero aclarando al rey que la incapacidad de estos era normal, ante una situación tan fuera de común como la que se estaba desarrollando en el ambiente. Es decir, Daniel sabía perfectamente que la ciencia de estos hombres en cuanto a lo que a conocer el futuro se refiere, era una charlatanería, una falsedad, barnizada de erudición seria. Pero él no pensó en eso en ese momento, según lo reflejan sus palabras, sino en convencer al rey de que había algo más importante que matar a los sabios, era dilucidar el asunto. Así, Daniel protegió sus vidas, las de los sabios, y procedió a señalarle al rey un camino distinto que él no conocía para llegar a desentrañar su incógnita. Dirigió la mente del rey hacia la única fuente que podía auxiliarlo en su desesperación. Y 2, con la frase, hay un Dios en los cielos, Daniel inicia una exposición que de inicio a fin exalta al único Dios verdadero. Sin embargo, notemos que Daniel no le dice al rey, tu problema es que eres pagano y sirves a dioses falsos, y hoy se ha demostrado eso, pero el rey a quien yo sirvo puede sacarte de tu problema. Alguien dirá que sería absurdo que Daniel hubiera podido arriesgarse a hablar así por el hecho de que allí mismo el rey habría mandado a matarle, si no es que lo hacía él mismo. Personalmente, creo que Daniel no era de los hombres a los que acobardaría una situación de esas, y que la razón por la que no habla así fue otra. Creo que las palabras de Daniel ante el rey están cargadas de lecciones éticas para el cristiano actual. Él para nada aprueba la idolatría o la adivinación practicada por el rey, pero el Espíritu de Dios que lo guiaba no lo indujo en ningún momento a atacar las creencias paganas del rey y de su pueblo. No era su misión, sino dar a conocer a Nabucodonosor y con él a Babilonia al Dios del cielo. Para eso no necesitaba atacar innecesariamente al rey ni a sus falsas creencias, sino tan solo dar a conocer la verdad de Dios. Esto no significa que no haya ocasiones en las que el error y la idolatría deban ser confrontadas abiertamente, como en el caso de Elías, a quien también guiaba el Señor. Lo que hizo Elías fue definitivamente aprobado por Dios. De otra forma nunca habría descendido fuego del cielo ante su oración. Elías tenía una misión y la cumplió. Daniel tenía otra y también la cumplió. Pero la lección para nuestro tiempo, que deseo recalcar aquí, es que el Hijo de Dios se caracterizará siempre por su prudencia y sabiduría al actuar como representante del Dios del cielo, y no crea adversidad donde no es necesario. En tercer lugar, Dios buscó comunicarse con Nabucodonosor. En este caso, la preciosa enseñanza de la iniciativa de Dios para comunicarse con el hombre, independientemente de dónde éste esté o cuáles sean sus creencias, la tenemos aquí. Dios no hace acepción de personas, según Hechos 10:34. Él ama a todos y por eso busca a todos. No quiere que ninguno se pierda.
4. Lo que Dios muestra a Nabucodonosor es lo que ha de acontecer no solo en su tiempo, sino en los postreros días. Es decir, el sueño de Nabucodonosor y todo el capítulo 2 de Daniel y el resto del libro contiene información valiosa que todo el que tenga sincero interés en conocer el futuro real de nuestro mundo no puede pasar por alto, no puede darse ese lujo. En este capítulo hay orientación suficiente para saber con certeza cómo será el fin de este mundo de pecado y de dolor. La incertidumbre en cuanto a cómo y cuáles serán realmente los acontecimientos finales en este planeta no tiene por qué ser parte de aquellos que con humildad y con corazón sincero se entregan al estudio de este libro. Tal preocupación no debe estar en sus vidas. En él se descorre el velo del porvenir con magistral exactitud y en una línea continua de esperanza para los hijos de Dios en medio del enmarañado mundo actual. Su contenido quedó escrito para consolación y esperanza del pueblo de Dios, como garantía de que el soberano Dios del cielo vela por los intereses de sus hijos y de todos los que lo busquen de corazón. La revelación contiene no solo instrucción sobre cómo Dios puede librar de la incertidumbre, cómo lo hizo con Nabucodonosor y cómo libró de la muerte a Daniel, sino que también está para animar y fortalecer a los siervos y siervas de Dios de todas las épocas de este tiempo en adelante. De allí la importancia crucial de este capítulo, del que estamos introduciéndonos, o en el que nos estamos introduciendo, el capítulo 2 de Daniel. Al llegar a su contenido en sí, miraremos las maravillas que hay en él. Cuántas cosas simplemente indispensables en nuestro conocimiento para nuestra seguridad, paz y tranquilidad frente a las circunstancias que nos toca enfrentar en estos días finales. Y vamos acercándonos cada vez más a eso, en este caso al entrar en el versículo 29, que lo miraremos en la próxima sección.